Esta noche, el invitado es el vino. Y también está con nosotros Jirka Rocarrey, directora editorial de Jirka. En el programa de hoy vamos a tocar un tema súper interesante que es la educación por el buen gusto. Jirka, ¿qué quiere decir esto de la educación por el buen gusto? Tradúcenos. Bueno, tampoco soy una experta en el tema, pero creo que sí soy una experta en el gusto. Definitivamente. Creo que nos volvemos expertos en el gusto cuando nos apasiona eso, que es comer o beber o algo que tenga que ver con uno de estos placeres, ¿no? Ajá. Nada, yo he tenido la suerte de haber vivido un poco en el mundo desde que nací. Y has tenido varios mundos. Exactamente, me ha dado la oportunidad de conocer muchas culturas y de haber un poco que es como si te ponen una mesa y haber rotado por varios asientos de la mesa. Ajá. He estado sentada. Y que cada uno tenga un plato distinto. Sí. O sea, porque tú eres un blend de blend. Sí, o sea, exacto. una mezcla, un cubé, un assemblage. Exacto. ¿No? Porque has nacido en Suecia. Yo nací en Suecia, en Uppsala, más arriba todavía de Estocolmo, más cerca del Polo Norte. Mi madre es sueca. Ajá. La familia de mi madre es sueca, o sea que tengo la tradición de la cultura sueca muy cercana. Mis navidades con mi mami. ¿Y cuál es la comida característica de...? Arenque con crema agria y Okay. la knäckebröd, estas galletas Sí. Secas. Poderosas. Y salmón, mucho pescado. Pescado de mar frío, de profundidad, con mucha grasa. Ajá. Cuanto más profundo, más grasa. Claro, porque Okay. son animales... O sea, los que están por arriba no tienen tanta grasa. Claro, o sea, es que el pescado de profundidad se cubre con más grasa para poder aguantar soportar el frío, ¿no? Okay. Entonces, bueno, estos salmones de allá son maravillosos. Deliciosos. Y con el sour cream. Uh-huh. Entonces, bueno, todas estas cremas agrias, requesones, y me hacía mi abuela también, cocinábamos con ella mucho los yogurts, y bueno, hacen panes y los meten a congelar y después los tuestan, panes de grano, ¿no? Y los comen así, unas tostadas muy, muy gruesas con estas variedades de salmones ahumados. Ellos, como tienen muy poco verano y tienen un invierno Ajá. muy largo, hacen muchos encurtidos y muchas mermeladas porque tienen poca verdura y poca época de fruta, ¿no? Claro. Entonces, le sacan el ancho al verano para tipo oso, exacto, que se va a invernar. Exacto. Entonces hacen lo mismo producen mucho en casa. Ajá. Estas mermeladas y todo. Yo recuerdo a mi abuela y todo. Y estoy viendo una serie sueca ahorita en Netflix que me empieza como a llevarme a todas estas historias de mi casa, de mi abuela y mi mamá, que digo, sí, pues así viven ellos, ¿no? Porque yo no viví en Suecia más que pocos hasta los meses. 6 meses. Hasta los 6 meses. Y de ahí te fuiste y luego, al mi lugar padre, soñado, sí. o sea, Sevilla. Mi papá fue a hacer su maestría a Sevilla y estuvimos en Sevilla. Y ahí me quedé hasta los 10 años. Yo no conocía el Perú hasta los 10 años. 9 años casi. Increíble. Sí, entonces crecí en Sevilla, donde nació mi hermana. Y bueno, creo que crecer en Sevilla, tu infancia, es una oportunidad. Ah, no. Si a mí me dan a elegir... El sur de España. Si me dan a elegir entre... Sí. Si tienes que salir de Lima, ¿a qué ciudad del mundo irías? Sí, no yo lo también. pienso 2 veces. Sí, o yo sea, también. ni siquiera Madrid. Es que los andaluces... Sevilla. Los Andalucía es totalmente distinto. Andalucía sí, tiene duende. Tiene duende. ¿Y qué es como duende, ellos lo dicen, ¿no? O sea, sí. Cuando el flamenco llega a su éxtasis, ¿no? Son, además, ellos, los andaluces, son adorables, son muy graciosos, muy simpáticos. Yo he estado hace menos de un mes ahí. ¡Qué suerte! Sí, me invitaron a un congreso por la sostenibilidad, de gastronomía, pero esta vez, por primera vez, era por la sostenibilidad del mar. Fui la única invitada de Latinoamérica. Lujo. Un lujo, de verdad que sí, porque además que el fondo del tema era muy, muy, muy noble. Y era todo de Andalucía, ¿no? O sea, Málaga, Marbella, sí, Jerez de la Frontera. Hemos estado por toda la costa de Andalucía y recordando, comiendo pescadito frito y coquinas y todas las gambas. Es que
la comida local va con el vino local, ¿no? Exacto. O sea, porque antes no existían importaciones y exportaciones. O sea, no estabas en Francia y pedías un vino chileno, no estabas en Chile y pedías un vino español. Por supuesto. O sea, todo era local, ¿no? Y hablando de esa educación por el gusto, justamente, ¿no? Si uno crece comiendo ese pescadito frito, ese gazpacho que lo tienes en una jarra, O en el el alioli. refrigerador, claro, ¿no? El- Estos tomates, el ajo subido, ¿no? Y bueno, a mí, yo por ejemplo tengo hasta el día de hoy en mi refrigerador una botella de fino. A mí me gusta mucho el Jerez. Ah, yo también. A Yo mí me gusta. en el aeropuerto Te traes. vengo morada cargando botellas. A mí me gusta mucho en Y es un gusto general el vino adquirido, seco. ¿ah? Sí. Porque la gente le das a probar fino, que aquí está mal dicho cuando dicen Jerez, Sí. porque si te toca una persona que realmente sabe, te va a decir, perdone, ¿pero qué Jerez? Fino, manzanilla, raya, Exacto. palo cortado, moscatel, ¿Me trajo un palo cream. cortado ahora? Sí, No, pero... o sea, eso es todo un mundo. Es todo o sea, un de mundo. decir Jerez, lo que pasa es que aquí solamente hay fino. Exacto. Entonces la gente puede ser pide un Jerez generoso. y por default te dan... Sí. Pero no, Jerez es todo un mundo y son vinos generosos. ¿Qué son vinos generosos? Es un vino normal al que le añaden, entre comillas, pisco, o sea, alcohol vínico, Alcohol. para subir el grado alcohólico y van de 15 a 24 grados de Exacto. alcohol. A los vinos los podemos dividir en 5. Blancos, rosados, tintos, espumosos, que suelen ir de 9 a 14, y ya luego los generosos, que es el Oporto, el Madeira, Que ya el van Jerez, hasta que van de 22. 15 a 24 porque les han añadido alcohol, ¿no? Alcohol. Y Pero por eso... el fino sí está en 15, ¿no? Y en una feria de abril, es- pues con Jerez, pues Ya, es el bueno, cielo, ¿no? es total. Y con tu jabuguito Yo más. siempre cocino, Ay. por ejemplo, en casa cocino los fines de semana. Y Sí me veo, sí veo. Ahí digo, Sí, torturo a todos mis amigos, dicen que los torturo con la foto. Exacto, Sí. tus ensaladas mediterráneas. Lo que sea, lo que me provoquen o lo que hay en el refrigerador, en realidad Eso ese es el reto, increíble, ¿no? O sea, que tú no cocinas y te vas al supermercado a comprar, ay, porque quiero cocinar. No, si no, tú abres sí, la refri a y veces lo sí, que... pero el reto es ese. A veces mi papi, desde que era muy chica, me decía, bueno, ¿qué hay en el refrigerador? Pero papi, hay una zanahoria y... Bueno, ok, pues el reto es ese, a ver qué me haces con eso, ¿no? Guau. Entonces eran, sí, y ahí vas probando, y bueno, claro, en Andalucía, justamente... con estos mariscos de allá en mi casa siempre había una copa servida en la mesa para... ¿Te la para- tomaras o no? Te la tomaras o no, ¿O te desde la que yo era ponían? niña, en mi sitio, en el lugar de la mesa, había una copa. Y yo le decía, pero no la sirvas. Y mi papi me decía, siempre vas a tener tu copa servida. El día que empieces a tomarla, pues bestial, pero siempre vas a tener una copa servida. Y compraban incluso un vino que no tenía alcohol, ¿no? Un vino Ok. de uva, un jugo de uva Ok. embotellado. Un mosto. ok. Sí, que me decía, bueno, si quieres tomas este. Pero para mí era muy familiar, ¿no? Y Bueno, tú has crecido en este mundo de la crecido. gastronomía. Exacto. De O la sea, gastronomía y Tú claro... no lo has aprendido en la universidad ni nada. O sea, No, tú ya... viajábamos mucho. Tú ya lo... No sé. He mamado desde Lo has niña. eso iba a decir eso, lo has mamado desde Sí, niña, ¿no? me llevaban a los mercados y ahí se viaja mucho y Sevilla está enfrente de Marruecos, ¿no? Entonces viajas y ves mercados y ves comidas y ves colores y hueles y sabores que después no te vuelves a encontrar, ¿no? El que vende chucherías en la esquina en Sevilla, que son los que venden golosinas, te venden, yo comía regaliz en Es que aquí en justo palitos. estaba hablando del regaliz, ¿no? Que a mí no hay forma que me guste. Es que, claro, pero yo lo comía en los palitos estos. Sí, en los kioscos de chuchería. En los kioscos de chucherías y me encantaba. Ahora ya no me gusta mucho, pero es un gusto adquirido, ¿no? Hablando de la educación por el gusto. O sea, cuando uno aprende y son ventanas del sabor que se van abriendo a lo largo sobre todo en los primeros 5 años, ¿no? ¿Ah, y uno- sí? Sí. Y Ah, uno ese dato dice... no lo sabía. Hemos hecho alguna vez algún coleccionable, varios. ¿Tú con Alonso en el cómo comercio. hiciste? Lorenzo. Lorenzo, perdón. Con Lorenzo, justamente hice el coleccionable cuando Lorenzo era pequeño. Ajá. Y de pronto le dabas un espinaca, no sé, y el niño te lo escupe y dices, no, Sí. no le gusta la espinaca. Ok, no le das espinaca, esperas un mes más o 3 semanas más Y y, lo vuelves a vuelves a dar. intentarlo. Sí. Y esperas que haya este espacio en el que después te lo pueda volver a recibir, ¿no? No mezcles todo, porque si uno licúa siempre todo, dice, porque todo es saludable. Entonces, mejor le mezclo hígado con zapallo, con... No, separa todo. Separa todo y que el niño aprenda a distinguir los sabores, a probar y a reconocer los sabores. Le gusta el zapallo, le gusta la espinaca, el pollo, el hígado, la carne, el pescado, el huevo, que empiece a aprender cuáles son las frutas, los jugos,
todo por separado, no mezcles todo, porque justamente así estás educando a Desarrollar el paladar de desarrollar cada el paladar cosa. para cada cosa. Y el niño mismo empieza, niño o niña, empieza a ver cuáles van a ser sus preferencias y sus gustos, ¿no? Perfecto. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, estábamos hablando de que la comida local va con el vino local, porque Sí. antes no había importaciones ni exportaciones. Estabas en Chile, me voy a tomar un vino francés, Exacto. o en Italia me voy a tomar un vino de Nueva Zelanda. Exacto. Pero por lo tanto, ¿no? En Galicia hay mucho marisco, por lo tanto predominan los vinos blancos, que son los que maridan. Maridar es la compañía perfecta con el vino, ¿no? Te vas a la ribera, a Valladolid, a la Ribera del Duero, ¿y cuáles son los platos? El lechón, el cochinillo, y te claro. encuentras ya tintos, no ligeros, No, no un con pinot mucho más. noir, ya te encuentras tintos con cuerpo. Que son los que me gustan. ¿Qué cosa quiere decir cuerpo? Yo sé que es difícil de explicar, pero bueno, es como trasládenlo al mundo del café. Un café sin cuerpo es un café americano. Y un café con cuerpo Claro. es un expreso. Un expreso. ¿No? Más o menos para que se haga una idea que es un vino con cuerpo Claro. y un vino sin cuerpo. Entonces, los de los Valladolid, ¿no? Ribera del Duero y Rioja, que son las zonas que más predominan, está el agua tempranillo, ¿no? Y van perfecto. Pero si te vas a Valencia y tienes la paella, ¿ok? Claro. Pero si te pones a pensar en Andalucía, que Andalucía es Málaga, Sevilla, Huelva, ¿no? Exacto. Etcétera. Entonces, Está la manzanilla y la manzanilla, que es prima hermana del fino, simplemente que está al costado del mar. palomino, ¿no? Palomino, exacto. Para los secos, ¿no? Claro, Pedro que a mí Jiménez. me gustan secos. Y Pedro Jiménez es negro el vino, Sí. pero la gente jura que la uva es negra y no, No. es blanca. Ah, eso sí no sabía. Alucina que la uva... o sea, lo interesante del Jerez es que va desde lo más pálido del mundo sí. y más seco, porque no tiene... Ese es lo que me gusta. Exacto. Va de lo más pálido, que es el Jerez Que es el fino. fino, exacto. Ya, hasta lo más... y seco. Sí. Hasta lo más negro y dulce, que es Exacto. el Pedro Jiménez. El Pedro Jiménez. Que es dulce, 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 dulce. dulce. O sea, eso no va, no marida con un postre peruano porque te da un cometílico. No, pues claro, no, O sea, imposible. nuestros postres son demasiado imposible. dulces, ¿no? Entonces, a mí lo que me encanta es un helado, una bolita de helado de vainilla, bañarlo con claro, Pedro con Pedro Jiménez. Jiménez, A mí me estupendo. parece Claro, maravilloso. claro. O con un blue cheese. Un roquefort, un gorgonzola, claro. Con porque lo alguna salado... fruto seco, ¿no? Con el fruto seco también. Entonces lo tienes para Riquísimo. opción dulce y Claro, para opción exacto. salado. Lo que ¿no? pasa es que a mí me gusta mucho la comida, la comida muy salada desde muy niña, ¿ya? Las aceitunas, la comida salada me gusta mucho. Entonces, siempre tiendo a maridar con ya sea un fino o un champán, o ¿Sí? una cava, o un Sauvignon blanco, un vino muy ligero, muy fresco. Por ejemplo, a mí me encanta el pinot gris, el pinot grillo, ¿no? Italiano. Me gusta mucho el vino chispeante, fresco, ligero, que no es un vino importante, pero joven y ácido. Es en blancos, ¿no? Claro. En tinto sí me voy al otro extremo. Te usan con cuerpo. Con mucho Reyes. cuerpo. Bueno, Me unas gusta. chuletitas de cordero No, olvídate. te jala pues un tinto con cuerpo, no te Total. jala un tinto ligero. No, ahí o sea, sí te me voy pide a algo un Cabernet inmediatamente. Sauvignon. O una pierna de cordero. Sí. Ay, bueno, a mí el cordero me parece delicioso. El cordero ¿no? yo prefiero las chuletas de un corderito joven hacia la parrilla. No, pero no cuando huelen a chivo, pues. Sí, prefiero muy, muy joven. Pero en Perú es frescas. difícil Sí, de sí, conseguir, ¿no? sí. Para que no huelan a chivo. difícil. Pero a mí, Es difícil. de verdad, pero Sí, a mí me claro. encantan. O sea, son que muy ricas, pero hay. ¿Ah, sí? Sí, Ah, claro. me vas a dar Sí, el así dato. te doy. Entonces, Te invito. Me invitas. Entonces, pero si te pones a pensar, Andalucía no tiene comida. No, ¿Cuál es? O sea, Andalucía... lo que tienen es tapas, o Sí. sea, piqueos. Tapas Sí. es piqueos. Sí. O sea, te vas a tapear y de tapeo en tapeo acabas full. Sí. Te pides las tortillas de patatas, te pides las croquetas, te sacan Sí. el plato de jamón
con queso manchego. Y los pescaditos las aceitunas, fritos, las gambas. las papas fritas, más las gambas, con el alioli, más el pan que me encanta con Sí. corteza gruesa. Gruesa, que aquí ¿no? en Perú, Sí. lamentablemente, no sé por qué, no hay buen pan. Es que comen mucho pan porque comen ajillos, entonces tienen que remojar. Ah, ese es el motivo. Sí, y con los salmorejos y los pero ¿por qué ajillos. nosotros no podemos hacer Yo a mis buen novios pan? cuando era chiquilla les hacía y después a mi marido actual lo conquisté con... ¿Con pan? Con, Ah, con pan, está no, pero buena. con langostinos al ajillo y con ese tipo Ah, o de... sea que eso de la comida entra... ¿Te Desde que era sirvió? chiquilla, es que cocino desde que soy niña, entonces claro, Claro, tenía que pues. conquistar por el paladar, hasta que conseguí O el sea que paladar es verdad, perfecto. o sea que es verdad esa historia. Es real. Pero hay una anécdota familiar que mi abuelo siempre contaba, y mi abuelo es otro... ¿Cuál abuelo? ¿El Mi abuelo materno o el Bernardo, el paterno? paterno, siempre era embajador y él siempre en su comida, todos sus almuerzos y cenas en su vida Sí. eran con una copa de vino o más, pero toda su vida cenó y almorzó con vino. No concebía un almuerzo o una cena sin su Es que copa de como vino. te digo, es parte de la gastronomía, es una Para él era extensión. importantísimo. No Pero él es- siempre contaba esa anécdota de cuando yo era niña que le parecía graciosísima. Pero lo cuento porque una periodista hace poco me hizo una entrevista y me preguntó sobre esto y me pareció gracioso. Cuando yo era niña no había con quién dejarme en casa. Mis padres tenían 21 y 22 años. Cuando Sí, yo nací pues. eran chiquillos, entonces a mí me llevaban de tapas con ellos. Yo salía en las noches y tenía que aprender a estar desde Yo un también hotel tenía a mi hijo cargado aquí y Claro. comía tortilla de patatas y toda la cabeza la tenía llena de... de palitos y de cositas. palitos, exacto. Claro, Y porque el estaban alioli abajo. ahí, ¿no? Y A el mí me alioli. subían en la barra. Y esto era todos los días, o sea, no todos los días, pero frecuente. Bien seguido. Y bueno, es que en y- Andalucía no se vive en la casa. No, se sale en la noche a comer un par de sale tapas y to- luego se acabó. regresas. Y es pagable. Exacto. Aquí no, pues. Aquí cada salidita te Bueno, cuesta un ojo sí y otro no. Mucho más. Ahí hay ¿No? todo tipo Allá de no, tapas, pues. ¿no? Entonces un día me sentó el hermano de mi papi, mi padrino, mi tío Álvaro, a quien quiero mucho, me sentó en una barra de un banco para hacer unos pagos y yo volteé y dije, 2 tintos y una gamba. Entonces eso fue... Otra vez. Me sentó en un banco porque él fue a hacer un pago a un banco. A un banco. A un banco. Ya. Pero cuando me sentó en la barra del banco, Ah, tú imaginaste yo que, dije- que estabas en una barra de tapas. yo volteé y pedí 2 tintos y una gamba. Ay, qué ¿Por qué? gracioso. Entonces todo el banco, que los andaluces tienen que comentar todo lo que Ah, sucede. no, pues se mueren. Porque ellos claro. si no comentan, si no se mueren. cotillan, si no eres el cotilleo, no eres andaluz. Entonces ¿no? todos se acercaron, que niña tan salada, porque ellos dicen así. Y encima tú toda rubia. No, claro. Que no y pega yo, para nada en Andalucía. enana y 3 años creo que tenía, ¿no? Entonces Qué esa es una anécdota graciosa. familiar o sea, el tema va a que era tan frecuente para mí sentarme en una barra y pedir 2 tintos y una gamba que Tipo loro, que se aprende lo que... no, y que para mí era frecuente, ¿no? Era totalmente natural, o sea, que me traigan gambas. Entonces, claro, Pero no tienen plato. Tienen No. tapitas. Y con Sí. las tapitas te llenas. Sí, ¿No y te das jamones cuenta? y Claro, claro. tú te sientes Sí. en una mesa o una barra en Andalucía y lo primero que te traen de frente, Sí. bueno, es el pan con corteza gruesa, que me encanta, que yo no sé por qué aquí no hay o no lo he encontrado. Ahora felizmente sí ahora hay buen pan, Ok, sí. bueno, entonces te ponen Hay el buenas jamón, iniciativas. si puede ser jabugo, Bueno, mejor, claro. mejor que el jamón serrano, Exacto. depende del presupuesto, Depende. ¿no? Y con tu manchego Y- semicurado. Entonces ahí ya Exacto. te llenaste. Sí, sí. Y de ahí vienen las croquetas, después la tortilla Bueno, claro, de patatas, croquetas y son- las patatas bravas. Sí. Después, o sea, Sí, bueno. después las gambas. Y morcillas, las gambas ¿no? al ojillo, Chorizos. los chorizos, Bueno, los huevos chorizos y rotos. los huevos rotos, bueno, O claro. sea, dime si con todo eso ya no te Las llenas. coquinas, ¿no? Tienen muy buenos mariscos, ¿no? Pero no es una gastronomía sofisticada como la del norte de España. Es menos sofisticada, es más simple, pero es muy divertido. Yo hago el gazpacho en mi casa siempre. Eso sí es algo que sigo haciendo y es parte de mi Cultura. menú familiar. Ok. Lo hacemos mucho en casa. A mi hijo y a mi marido les encanta y eso sí hay que tenerlo en... ¿Y en qué más te basas la educación de...? El hecho de después de, bueno, venir al Perú, imagínate tener en la vida dos gastronomías tan importantes como el español y luego la peruana, ¿no? Sí. Son dos muy, muy, muy fuertes. Cuando vine al Perú con mi padre a los 9 años, él comienza a llevarme porque quería enseñarme su país. Entonces, claro, para él era enseñarte tu país. era enseñarme Claro. su país, donde él había crecido, ni siquiera había crecido porque él había estado fuera en interno, pero él quería Ajá. que yo descubriera lo que él había extrañado tanto, porque él hacía Los muchos años que no venía. mercados. Y entonces me lleva desde los mercados, me llevaba al muelle de abajo de Chorrillos a comer tortilla huevera. Y claro, todas las tías decían la niña se va a enfermar, pero la niña nunca se enfermó.
y me llevaba a Ayacucho, a la Sierra Central, nos íbamos en una Land Rover que tenía mi papi y comíamos de todo y en el ponche en la plaza de Ya no armas. se toman ponches. No, ponche de habas, ponche, Y estos sin ponches- embargo no hay pueblo andino que no tenga No, un ponche. claro. Pero ya no los encuentras. Bueno, todavía Y hay. hay unos ponches bien Todavía hay, tétricos, ¿ah? todavía El de hay. los niños Sí. muertos, los neonatos, que me parece bien tétrico, como hacer un ponche para un niño, para Bueno, un bebé es cultural, ¿no? que ni siquiera ha nacido, ¿no? Es O sea, cultural. qué es traumático. cultural. Es para que veas lo que es la educación por el gusto, ¿no? Definitivamente. Eso es. Y aprendes, y justamente lo que él quería, y me llevaba a las donde se cosechaban las papas y todo. O sea, a no las te llevabas guapias. solamente al restaurante a comer, sino te llevabas desde a el las principio. pachamancas y a todo, y ya me hacían madrinita de las pachamancas y a recoger tunas y a recoger esto y a sacar las papas y dormíamos entre los sacos de las papas y nos daban un espacio, unas familias muy amables que eran seguro parte de las señoras que trabajaban en casa en Lima y que nos hospedaban y así hemos viajado muchísimo desde que yo era muy niña. Me enseñaba lo que era la retama, la marmaquilla para tapar las pachamancas, íbamos y lo recolectábamos. ¿Qué cosa es la retama? Esa es amarilla, larga. Te voy a enseñar una foto ahora para que veas. La crecen por todos lados en la sierra, ¿no? La marmaquilla es la que ponen encima para tapar la pachamanca. Ok, no, sí, sé cuál dices, sino ajá. que no sabía que se llamaba así. Y- Vamos a una pausa y regresamos. Se confunde con todo. Bueno, entonces viniste a Perú y tuviste la suerte, porque hay que tener suerte, Sí. ¿no? O sea, ¿quién me enseña? Porque a mí Sí. también me hubiera encantado crecer con una copa de vino en la mesa, sin embargo, no tuve Sí. no había esa cultura en mi casa de que tenías que tomarla, ¿no? Sino que me ponían limonada, chicha, Coca-Cola, yo qué sé, pero no había la copa de vino, aunque sea La sin copa alcohol. de vino en la mesa y además mi abuela vivía en hoteles y viajaba mucho, entonces me llevaban mucho a hoteles también. Y Entonces ahí- tenía que aprender El protocolo. el protocolo y el servicio en mesa, tenía que estar despierta. Yo he sido una vieja desde que era chiquita, siempre he sido muy revejida, entonces tenía que estar a la altura. Y ahí estaba, bien sentada y con todo el protocolo de mesa de donde me llevaran, sea en Pero qué en bacán. un mercado, o sea, en un y qué suerte, hotel. o sea, Me primero encantaba, tener ¿no? la suerte de que te hayan enseñado desde que Sí, naciste. sí. O sea, ya para pedir 2 tintos y una gamba, o sea, ¿no? O 2 gambas y un tinto, o sea, ya te faltaba el tinto verano nomás, ¿no? O sea, ya... Muy dulce para mí. Demuestras la, ¿no? La educación gustativa, ¿no? Que has tenido. Y además, cuando llegas a Perú, empiezas, no que te llevo al restaurante a comer el mejor De plato, todo. al mejor restaurante. Vamos a un restaurante, pero también también vas al mercado. Sí, y además me llevaba al mercado, a todos los mercados, ¿no? A mi papi a tomar jugos, a comer la comida que venía de la selva, a probar los Juanes. ¿Y cuál dirías tú que es tu vino preferido? O tu uva, mejor, tu cepa preferida. Bueno, ¿Las que más te gustan? El Cabernet Sauvignon es para mí un... Para ti bueno, el Cabernet es el rey de los... Sí. Como la Chardonnay es la reina. O sea, no se puede Ok. evitar. Pero yo tomo, o sea, definitivamente el tinto para mí es el tinto, ¿no? Como te digo, en blancos es muy... Para mí los blancos son muy, muy frescos, muy ligeros. Toques ácidos. Yo tomo tintos Sauvignon Blanc o Pinot Grillo. Ok. Es lo que me gusta. Pero me gustan mucho las burbujas. Me gusta a mí me das un champán brut, extra brut, si es posible. Yo tomo mucho seco. A mí yo trago... Yo también. Además, yo tengo... Como el fino, ¿no? O sea- No solamente en los vinos, sino tengo una distorsión. No como Total. ningún dulce. Pues no por dieta, Ah, sí. Yo no como... No comes dulce No en como general. chocolate, o sea... Yo me sí. mandían en la lonchera, ¿no? Jamás. Ajá. O sea... Yo sí como dulce. Sí como chucherías, o sea, tortis, Pringles. Claro. Pero no dulce. Yo sí, pero el trago no. No soy... Y No, es yo- cuando a mí me sirven un trago en un bar, un barman, yo le digo, por favor, como hombre. O sea, además mi trago favorito es el Negroni. Y si tomo whisky puro con un hielo o gin
con muy poquita tónica o un vodka, pero siempre muy, muy seco. No me gusta el Campari, no me gustan los tragos dulces. Por ejemplo, para mí, ¿y tu maridaje preferido? Mi maridaje preferido, bueno, tiene que ser burbujas o... ¿Caviar? Sí. Más ficha algo salado. imposible. Más ficha imposible, no necesariamente, no necesariamente. Caviar y champán. No necesariamente. Puede ser a lo Coco Chanel. Puede ser algo con un ceviche, ¿no? O con un... Ay, fíjate nunca, que... ¿puedes creer que nunca tiradito, he tomado, diría ¿puedes yo. creer que nunca, ahora que lo dices, nunca he tomado un champán con un ceviche? Yo no le pondría, sin cebolla, yo diría un tiradito. ¿Ya? Y a mí, yo hago qué loco. una excepción. La voy a hacer de todas Yo maneras. le pongo a mi tiradito un chorrito de aceite de oliva. Ok. Entonces lo suavizo un poco, ¿no? Pero... Me mataste. No, me mataste. Pero... Y la próxima semana tengo una cena con cava. No Así, champán, pero... A mí me gustan mucho las burbujas. Pero voy a pedir un tiradito. Desde que era chiquilla, mi papi me despertaba con un mimosa en mi cumpleaños de champán con jugo de naranja. Mi maridaje perfecto, por ejemplo, español, ¿no? Chuletitas de cordero. Ajá. Con un Ribera del Duero. Un Ribera del Duero. Un gran reserva de la Ribera del Duero. Y si en Francia, el Syrah del Ródato, no Shiraz, Ajá, que es el nombre. Syrah. Syrah, ¿no? Que se supone que son los Sí, viñedos más antiguos y cogen el nombre de Syrah porque entra por el puerto italiano de Siracusa. Y ahí adquiere el nombre. Con un queso. O con un queso. Pero me fascina Yo soy quesera. el Syrah o el Tempranillo. Son mis dos uvas A mí me gusta preferidas. mucho el Son Syrah como también. el Antonio Banderas. Ya. Más o menos. Bueno, aunque no lo crean, se acabó la media hora. Si quieren más información, pueden entrar a mi página de vinos, Datos de Vinos de Cristina Ballerino en Facebook. Y si quieren aprender de cursos, aprender más de vino, llevar talleres, todo lo van a encontrar en esta página. Muchísimas gracias, Jirka. A ti, Cris. Nos vemos el próximo domingo. Espero les haya gustado.